Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro café social. El día de hoy trataremos sobre conflicto, negociación y COVID-19 escenarios en Latinoamérica. Contamos con 3 invitados que nos contarán su experiencia. José Miguel Flores de Perú, él es exsecretario de Gestión Social y Diálogo y subsecretario de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Angélica France de Chile. Ella tiene 29 años de experiencia en desarrollo y gestión comunitaria y ha impulsado procesos de participación temprana, facilitación de diálogo y relacionamiento comunitario en contextos complejos de inversión energética y minera. Además, contamos con Federico Velázquez de Ecuador. Él es vicepresidente de operaciones de Solares Resources con más de 20 años de experiencia en relaciones gubernamentales y comunitarias y lidera el proceso de diálogo entre los pueblos Shuar y el proyecto Guaritza. Como moderadora tenemos a nuestra querida Elinor. Ella es gerente de proyectos de Social Capital Group, cuenta con más de 20 años de experiencia en varios países de Latinoamérica como México, Ecuador, y Perú y Chile, y ella es especialista en conflictos y en derechos humanos. Los invitamos a hacer sus comentarios y sus preguntas. Tenemos el botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior del aplicativo Zoom y también el botón de chat. Al finalizar el diálogo, podremos leer algunas de sus preguntas, respuestas y comentarios. Adelante, Elinor. Muchas gracias, Melanie. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este café social para tratar hoy un tema tan interesante como son los conflictos sociales, especialmente los conflictos que rodean las inversiones. Los conflictos sociales están referidos a estos procesos complejos en los cuales intervienen diferentes partes, sociedad civil, Estado, empresas, que sienten que sus intereses, sus posiciones se encuentran contrapuestos. Si no son canalizados y gestionados adecuadamente, muchas veces devienen en situaciones de violencia que lamentamos todos. Desde Social Capital Group hemos trabajado, hemos gestionado los conflictos a través del sistema de gestión social, a través de una adecuada identificación de los grupos de interés, de una identificación de actores externos que también pueden querer tener alguna relación con el conflicto por algún interés particular, a través del manejo de los riesgos, de la identificación de los riesgos que pueden derivar en incidentes de violencia. Sobre ellos se debe gestionar una alerta temprana para que el proyecto, junto con todas las partes internas, pueda pensar en la manera de poder solucionar el conflicto, de poder abordar el conflicto de manera, desde una manera, digamos, desde todas las áreas, y, si es posible, convertirlo en una oportunidad. Pese a toda la gestión que se puede hacer sobre los conflictos, sabemos que a veces los conflictos no se pueden evitar. Son algo natural y lo importante también es poder aprender de los mismos, poder ver cuáles son las oportunidades que nos presenta y poder generar nuevas relaciones a partir de estos conflictos. Hoy tenemos a 3 invitados que nos están acompañando. Ellos tienen diversas miradas, pues provienen de diversos sectores, el sector privado, sociedad civil y el sector estatal, y nos van a hablar un poco de su experiencia, de la experiencia que viene ocurriendo en los temas de conflictos en cada país. Quisiera entonces dar inicio a esta comunicación, a esta conversación. Primero preguntándole a Federico cómo está la situación de conflictos en el Ecuador, y cuéntanos un poco sobre tu experiencia en conflictos y en negociación, Federico. Buenas tardes, Elinor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Angélica. José Miguel, un placer compartir con ustedes esta charla. Efectivamente, el proyecto que tengo está en la Cordillera del Cóndor, en el Ecuador. Me preguntas sobre el asunto de conflictividad en el Ecuador, y realmente la pregunta es compleja, como puedes entender y como bien lo sabes. La situación realmente cambia dependiendo de la región y de las condiciones que se dan a diario. El tema minero es muy interesante en el Ecuador porque, por más de que sea un país sudamericano y muchos
inmediatamente creemos que todos los países están muy familiarizados con el tema minero, dado que son de Sudamérica. Bueno, no es así con Ecuador. Ecuador, el tema minero es muy joven. En realidad, recién el año pasado, las dos primeras operaciones de gran escala iniciaron sus operaciones. Fruta del Norte, por medio de Lundin Gold, y la mina Mirador, por medio de EXA, una compañía china. La mayoría de la experiencia que el Ecuador tiene en el tema de recursos naturales es con el petróleo. Y como tú bien sabes, el desarrollo y el, el, la forma de comunicarse y entenderse entre el sector de recursos naturales, específicamente el petrolero, y el minero son muy diferentes, ¿no? Es por eso que ha existido una serie de preocupaciones. La minería recién ha tomado auge en los últimos 3 años en el Ecuador, y en función de esto han existido una serie de conversaciones, de diálogos, de conflictos en las diferentes regiones, basadas en posiciones, en intereses, y lógicamente hay la riqueza del diálogo que vamos a tener, la forma en que la sociedad, el gobierno y las empresas privadas generan este diálogo, participan en él y ayudan a tener una conversación más informada, que después de todo eso es lo que realmente da base al avance o no. Mientras más informados, se pueden tomar mejores decisiones. Sobre mi experiencia, soy peruano, ahora soy también adoptado canadiense y muy orgulloso de ello. He trabajado en diferentes partes del mundo. El área que ha sido siempre mi interés ha sido la gerencia y el análisis de conflicto. Y hice eso desde el principio con una participación en un estudio académico en lo que sería la University of British Columbia, y era un reporte de seguridad humana para las Naciones Unidas, tratando de entender hasta qué punto las políticas hechas por las Naciones Unidas estaban participando y estaban apoyando las decisiones de Brahimi y la seguridad humana. Después de ello me comencé a enfocar en el tema de recursos naturales, y con ello comencé a hacer consultorías y logré trabajar para el gobierno de la Columbia Británica. Dentro de pude trabajar en el sector minero y en el sector petrolero y de energías renovables, con comunidades indígenas en Canadá. Parte de eso también me permitió exponerme un poco a las situaciones y perspectivas de Estados Unidos y las situaciones de los indígenas también allí. Después de eso pasé al sector de gas y petróleo, donde trabajé en Canadá en los mismos asuntos, y después de eso pasé a la compañía Anglo American, a la subsidiaria en Canadá que se llama Peace River Co., donde tuve la oportunidad de también participar en una serie de otros proyectos alrededor del mundo, donde Anglo American tiene una serie de operaciones. Y finalmente pude llegar a lo que llamo la patria, que es el continente latinoamericano nuevamente, con esta oportunidad que Equinox me dio al principio para poder apoyar en el proyecto Borinza. Y eso me ha dado la dicha de poder trabajar nuevamente, lógicamente, en América Latina. Y aquí estoy. Muchas gracias, Elmer. Gracias, Federico. Angélica, cuéntanos, ¿cómo están por Chile? ¿Cómo está el tema de los conflictos en Chile? Hola, Lina, mucho gusto, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos y muchas gracias también por tu invitación. Hoy día no es un día fácil de hablar del tema de los conflictos porque estamos justamente en medio, todos nosotros, ¿no? En situaciones bastante complejas de conflictos. Y quizás introducir, espero no ser muy larga, pero en breve para dar un contexto, porque justamente cuando ustedes me invitaron y otros colegas latinoamericanos, cuando me preguntan qué pasó en Chile, si eran como los Mateos del curso, no los ordenaditos de Latinoamérica, o los supuestamente ordenaditos de Latinoamérica. Y aquí me permito un par de minutos para dar un contexto a quienes están hoy día participando, que quizás no conocen muy bien lo que ha ido pasando acá en Chile. Y necesariamente hay que hacer un poquito de historia para entender cómo se
fraguan y cómo se generan los conflictos en nuestro continente, ¿no? Y inevitablemente con ello hay que recordar los últimos 40, 50 años de historia que están todos nuestros países cargados por dictaduras militares, que en particular la nuestra, lo que hizo principalmente fue eh, em, cambiar las bases del sistema democrático que teníamos en Chile y junto con ello instalar un sistema económico neoliberal del que todos somos parte, pero que acá en Chile tiene una particularidad que es probablemente el más duro y el más puro de los modelos neoliberales en Latinoamérica, en donde la mayoría de los temas sociales fueron sacados de la perspectiva de derecho e instalados en un modelo donde el Estado se fue disminuyendo cada vez más y por lo tanto dejó en manos del mercado la satisfacción de las necesidades básicas de la población. ¿Ya? Esto se fue generando en la década de los 80, luego viene la transición a la democracia y justamente esta transición que probablemente hoy día con altura de mira uno podría decir que todavía no termina, todavía no concluye, lo que hace es que tenemos un ordenamiento jurídico muy rígido que inhibe los cambios y por lo tanto lo que va haciendo en estas últimas 3 décadas es perpetuando la desigualdad. La ciudadanía chilena empieza lentamente a recobrar su historia, su historial de participación en un par de décadas donde estamos muy atomizados, por lo tanto, la vulneración de derechos es todavía muy evidente. Sin embargo, el traspasar todas las reivindicaciones sociales del derecho y el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, quedando en el mercado inhibe la participación de la comunidad y además vulnera derechos. En Chile en particular es recién a inicio de la década de los 90, por ejemplo, que se reconocen a los pueblos originarios. Y desde ahí se organiza la ley indígena. En definitiva, la década de los 90 nos encuentra en un país que está en este tránsito, tratando como de despegar de la dictadura, pero finalmente el sistema político perpetúa lo que se venía sucediendo en Chile. Y así, para no ser tan detallista, yo creo que en los últimos 15 años se empieza una rearticulación de varios movimientos sociales con reivindicaciones quizás específicas, pero fundamentales respecto a lo que son los derechos ciudadanos. El movimiento de estudiantes en los últimos 15 años que instala en el espacio público las reivindicaciones de educación gratuita, acceso a la educación gratuita y de calidad, el movimiento de las mujeres, las feministas, con todo lo que implica el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, a la igualdad, etcétera. Los ambientalistas, que es el mundo donde yo también he estado un poquito más inmersa en términos del trabajo de facilitación que he estado haciendo este último tiempo de diálogo. El mundo ambientalista también nos encontramos en estos últimos 15, 20 años con el modelo que favorece finalmente la instalación de modelos de extracción de recursos naturales, modelos extractivistas que generan también conflictos socioambientales. Entonces, en este proceso, ¿no? Es evidente que había un conflicto latiendo, hasta que a fines del año pasado, por una situación puntual que tiene que ver con el alza del transporte público, esta situación explota. Y es lo que se denomina el estallido social, que en octubre del 2019, y que instala finalmente el descontento y la crisis política en el escenario de la escena pública, ¿no? Y con una serie de movimientos sociales y de movimientos ciudadanos que se ponen en la calle. Hubo una marcha histórica en noviembre del año pasado que convocó más de 2 millones de personas, entonces ya el tema era muy evidente. Sin embargo, el sistema político, y aquí ya hay una interpretación más personal, teniendo a la vista la posibilidad y la oportunidad de generar espacios de acercamiento a los distintos actores que estaban en este proceso, más bien lo que hace es criminalizar el movimiento social que se estaba dando y generar una agenda que más bien
tenía como prioridad en el fondo la defensa del patrimonio, de la infraestructura crítica, ¿no? Y en ese contexto finalmente parte del poder político, el Congreso, que llega a un acuerdo para hacer una súper síntesis a fin de noviembre para avanzar en una agenda de cambio de la Constitución, ¿ya? Esa agenda se culminaba o se iniciaba en definitiva en abril con un plebiscito en donde se iba a poner a elección de la ciudadanía el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, semanas antes viene el COVID, que nos pone en un nuevo escenario donde probablemente se acentúa la situación de conflicto y de crisis que estábamos teniendo. Y es también en ese contexto que es parte de la conversación que vamos a tener hoy día, ¿no? Donde quienes están dentro del poder también empiezan a tensionar las decisiones respecto a los temas de salud pública versus la supervivencia económica de las familias, y también ahí se prioriza probablemente la agenda económica y se postergan todas las políticas de confinamiento, etc. Entonces, hoy día estamos, finalmente, la pandemia viene a ponerle más elementos a este escenario complejo de conflicto y, en definitiva, yo creo que hoy día en Chile marcadamente el conflicto pasó o es tan transversal y tan complejo que no es solamente un conflicto social, sino que es también político, económico, cultural. Es el escenario complejo en el que estamos. Probablemente durante lo que sigue el cafecito vamos a poder profundizar en algunas otras cosas, pero quizás no es muy distinto la realidad que estamos enfrentando con Ecuador y Perú y el resto de los países latinoamericanos, pero probablemente hoy día Chile es un poquito manual, es un manual de cómo no deben hacer las cosas. Y desde ahí está la oportunidad del aprendizaje, que es donde vamos a conversar hoy día. Gracias, eso por ahora, para no extenderme. Gracias, no, súper interesante, súper interesante. José Miguel, cuéntanos. Bueno, buenas noches con todos, gracias por la invitación, un placer compartir el panel con Federico y con Angélica. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba Angélica, yo creo que es necesario reconceptualizar y reenfocar el asunto del conflicto social, y más pasar a la arena en lo político. ¿Y a qué voy? Hoy por hoy el conflicto social es cualquier cosa, o sea, conflicto social es lo que hace 20 años o 30 años era una huelga, o un bloqueo, un saqueo, una sonada, hoy es conflicto social. Y el conflicto social, al menos en el Perú, pero sin temor a equivocarme, se extrapola a otras regiones, otros países del mundo, en realidad no solo de la región, inmediatamente se asocia a negociación. Y me parece que ahí hay por lo menos algunos ajustes que hacer, o algunos cuestionamientos que plantear. Y eso implica, no sé, reconsiderar el conflicto social o el conflicto en su esencia política. ¿Y a qué me refiero con política? Bien, el camino de lo que ha planteado Angélica, hay que preguntarnos qué espacios de intermediación hay hoy por hoy entre ciudadanía y Estado, con partidos políticos que no funcionan en el Perú, por ejemplo, son prácticamente inexistentes, sindicatos frágiles, organizaciones de sociedad civil bastante débiles. Entonces, ¿quiénes son las instancias que intermedian entre ciudadanía y Estado? Me parece que ahí hay un problema, digamos, de acción política, que es importante de relevar, y hay otro problema que es el de la capacidad de responder del Estado. En esa matriz de dos ejes, por decirlo, la política y las políticas, es que creo que es necesario entender el conflicto social. ¿Qué capacidad tiene el Estado de intermediar y acercar a la población y a la ciudadanía, y además darle respuesta a la ciudadanía en sus demandas? Pero además de eso, quisiera plantear otro tema más, que es otros dos ejes en los cuales podríamos entender el conflicto social en el Perú, con ánimo a usarlo también como una imagen en otros países, que es también dos ejes donde tienes la respuesta y la autoridad basada en legitimidad. En el Perú tenemos un montón de espacios ubicados en un cuadrante con muy poca autoridad y muy poca capacidad del Estado de dar respuestas. En esos espacios, el COVID-19 ha sido
un escenario donde se ha demostrado, se ha desnudado de la peor manera, cómo un Estado puede encontrar, se puede encontrar un Estado con muy poca capacidad de dar respuestas, pero además con muy poca capacidad de ejercer autoridad. Desde una autoridad legítima, no estoy hablando de represión, ni de atentar contra los derechos, sino de ejercer la autoridad. Y en el Perú hay un espacio en el cual los conflictos crecen, se germinan y crecen, a partir de la poca autoridad y la poca capacidad del Estado para dar respuestas. En ese sentido, el otro tema que quiero compartir con ustedes, con ánimo de ser a lo mejor muy teórico, pero esa entrada política es importante, y desde esa entrada es importante mencionar que Elinor lo mencionaba al inicio, ¿no? El Estado, la comunidad, la empresa. Podemos hablar de otros espacios, de otras arenas también, pero cada uno de ellos, cada uno de estos agentes, de estos espacios, tiene sus propios problemas. Las comunidades tienen los suyos, las empresas tienen los suyos, el Estado tiene los suyos. Pero hay un momento en que se intersectan. Y es ahí donde aparecen los conflictos. Y en realidad con lo que me estoy peleando yo es con el título de la conferencia y la idea de la negociación. Pareciera que siempre tenemos que negociar. Y hay un montón de espacios en los que no hay necesidad ni hay espacio para negociar. Por ejemplo, cuando la ciudadanía le demanda al Estado provisión de servicios y en realidad utiliza una oposición o una demanda medioambiental para reclamar educación y salud, ¿dónde está la discrepancia? ¿Tenemos un Estado que no quiere proveer salud, educación, o no quiere proveer un puente, o son otros los problemas? ¿Hay que negociar un puente? ¿Hay que negociar salud? ¿Hay que negociar educación? ¿Hay que negociar un proyecto extractivo por educación, salud? Me parece que ahí, cuando ponemos, casi equiparamos negociación con conflicto, estamos cometiendo, por lo menos estamos teniendo una mirada incompleta, ¿no? Hay otros asuntos que tienen que ver directamente con impulsar y promocionar la acción del Estado frente a las comunidades, la acción del Estado frente a las empresas, la acción de las empresas frente a las comunidades, y también la acción de las comunidades frente a los otros actores, el Estado y la empresa. Entonces, no todo es negociación. ¿A qué voy? A que en el Perú, los últimos años, ¿en qué estamos en la conflictividad? En una cantidad de embalses de compromisos, productos, espacios de diálogo que no han rendido el fruto que se esperaba. Han apagado, digamos, un incendio, han permitido que un secuestro se levante, que un bloqueo se levante, pero ha generado una cantidad de compromisos que hoy por hoy son difíciles de cumplir y son la razón del nuevo conflicto. La negociación llegó tarde, llegó en un momento crítico y se hizo casi como el pago de un rescate, con funcionarios eventualmente secuestrados, con carreteras tomadas, con puentes bloqueados. Entonces, la negociación en ese espacio no tiene mayor sentido, porque lo que estamos haciendo ahí es pagando un rescate. Entonces, creo que lo que necesitamos ver es, y ahí paso con el tercer tema que quiero mencionar, y con eso cierro, es que cuando entendemos que la dinámica es más compleja, tenemos que valorar otras estrategias u otras herramientas para manejar el conflicto social y para entenderlo de otra manera. ¿A qué me refiero? Al uso de la negociación, obviamente, cuando corresponde, pero también de ese relacionamiento permanente que debe haber entre Estado y ciudadanía, entre empresa y ciudadanía. Tiene que haber un relacionamiento permanente, conocer, generar confianza. Y eso implica también hablar de gestión. En el Estado, ya hablo como exfuncionario, en el Estado peruano, hoy por hoy, uno de los mayores dramas, si no el mayor, es la capacidad que se tiene en el Estado de ejecutar proyectos, de dar respuestas, de ejecutar obras. Yo usaba ese ejemplo normalmente, pero el techo de la letrina de un colegio en un centro poblado rural demora meses y no años. O sea, perforar un pozo de agua, tienes que hacer el perfil, el proyecto y una serie de pasos que inhabilitan o hacen muy lento la posibilidad de dar respuestas. Entonces hay un problema de gestión. Si vamos a pensar que todo va a ser negociación, tenemos que pensar también cómo destrabar la gestión de los proyectos que dan respuestas a las necesidades de la población. Tenemos que pensar en la seguridad también. O sea, es inevitable pensar en que la población tiene una agenda absolutamente legítima, pero en muchos casos aparecen actores terceros que utilizan las demandas de la población para bien o para mal y para su propio beneficio. Entonces muchas veces también hay un problema de seguridad y de entender los actores y de manejar la autoridad y el orden público como debe ser. El otro asunto es lo legal. Así como la seguridad, también lo legal es un asunto.
Desde el Estado hemos enfrentado muchas veces actores que usan dinero o usan fondos de actividades ilegales para promocionar conflictos o bloqueos contra actividades prioritarias para el Estado o para una empresa. Entonces, también lo legal es importante de utilizar. Las comunicaciones. Muchas veces un conflicto se juega solo en la arena de las comunicaciones, en las redes, en la prensa, pero solo se escucha una parte, sea la empresa, sea la comunidad, sea el Estado. En realidad al Estado se le escucha pocas veces, una de las debilidades más fuertes que tiene el Estado es su incapacidad de comunicar, hoy por hoy en el Perú. Pero bueno, hay que también manejar esas herramientas. Como les decía, la negociación, la gestión de parte del Estado, la seguridad, el relacionamiento, lo legal, las comunicaciones y la política. La política también es una arena en la que hay que jugar. El Congreso de la República, hoy por hoy, nosotros hemos tenido un periodo sin Congreso, digamos, pero los congresistas son actores políticos que también usan los conflictos sociales para sus intereses, sean estos legítimos o los que como queramos verlos. Pero es importante también hacer política. Y con eso cierro esta primera etapa, tratando de poner algunos temas a lo mejor bastante generales y un poco densos, pero quisiera cuestionar esto, ¿no? El conflicto social solo como discrepancia entre partes. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque no solo se trata, en el caso del conflicto social, de dos partes que tienen que negociar algún acuerdo, nada, win-win, no. Hay veces que es una cosa mucho más compleja y hay otro tipo de análisis que hay que hacer. Muy bien, José Miguel. Me has recordado una ocasión en la que tuve la oportunidad de justamente mediar en un problema entre líderes aguarunas que habían tomado y habían bloqueado la estación número 6 en Imacita, en Bagua. Y claro, lo único que ellos querían es que la autoridad, la PCM, fuera a escucharlos. Entonces, el único propósito que tenían al hacer este bloqueo era poder recibir a una autoridad que los escuche, porque querían justamente hacer el pliego de reclamos para poder tener los servicios que cualquier zona urbana tiene, ¿no? Y esa era justamente su demanda, ¿no? Bueno, retomando el tema, ahora quisiera que vayamos al tema de conflictos e inversión, ¿no? Y quisiera ahora cambiar el orden de los participantes, empezando por Angélica. Angélica, ¿hay un conflicto alrededor del tema de la inversión privada en Chile? Sí, perdón. Hay conflictos que se expresan de distinta manera también. Si lo puntualizamos desde la perspectiva de la socioambiental, efectivamente las inversiones en Chile, en este mercado abierto, ¿no? a la inversión extranjera particularmente, donde se dan muchos incentivos a actividades extractivas, que es parte también de nuestra conversación de hoy día. En este tiempo, efectivamente, desde estos últimos conflictos dados por la crisis social y de salud este último tiempo, efectivamente han habido algunas dificultades de inversión. Está todo hoy día un poquito medio entre paréntesis en nuestro país. Están prácticamente funcionando las grandes empresas. Si nos vamos a la minería, por ejemplo, recién en esta última semana ha habido un brote relevante de personas enfermas por el COVID-19 que ha generado nuevas estrategias del manejo de la industria. Sin embargo, si nos vamos a situaciones previas, en Chile como decía inicialmente, la inversión extranjera es bienvenida, se incentiva, hay mucho incentivo económico para ello, y eso ha traído principalmente con las grandes inversiones y con las actividades, principalmente forestales, mineras, energéticas, también en temas de salmonicultura, proceso efectivamente de mucha fricción con los territorios. ¿Ya? Y eso ha generado, siguiendo con lo que venimos conversando, que la inversión privada en Chile
dado que nuestro ordenamiento ambiental también asume el impacto como una realidad, ¿no? Y en ese marco todas las medidas adicionales para compensar y reparar y su impacto. Lo que ha ocurrido en Chile es que finalmente varias de la inversión privada ha asumido la ausencia del Estado. Por lo tanto, lo que pasa en los territorios es que las compensaciones ambientales finalmente son compensaciones sociales, que es también, quizá en Ecuador, ahora que van a empezar recién con estas grandes cadenas mineras, va a poder vivirlo y ojalá recoger los aprendizajes del resto de Latinoamérica. Perú y Chile en eso tenemos un montón de aprendizaje incorporado porque la política ambiental, si bien incorpora procesos de participación, estos son no vinculantes, muy incipientes, y uno de los principales aprendizajes de este último tiempo tiene que ver justamente con la posibilidad de generar procesos de diálogo temprano, ¿no? Como decía José Miguel, la triada comunidad, empresa, Estado es una triada compleja, porque dentro de cada uno de estos actores hay otros actores y hay más complejidad, no son actores que tienen una única visión de lo que va ocurriendo en el territorio, ni siquiera de sus propios intereses, porque son intereses también múltiples. Entonces, en ese sentido, en el marco del conflicto, uno de los elementos que a mí me parece más relevante de extraer aprendizaje tiene que ver justamente con cómo los territorios han generado aprendizaje estos últimos años en estas relaciones de negociación que plantea José Miguel, que justamente finalmente son negociaciones en situaciones de desequilibrio de poder, ¿no? O sea, una comunidad que ha estado atomizada, que no tiene una orgánica, difícilmente va a poder establecer relaciones horizontales con los otros actores, y por lo tanto, efectivamente la negociación o los procesos de negociación son procesos que requieren mirar con mayor agudeza, porque detrás de esos procesos de negociación, en situaciones de mucha brecha de poder y mucha brecha de desigualdad de oportunidades, efectivamente, finalmente se impone la inversión a costa, digamos, de transar algunas situaciones de conveniencia para las comunidades. Pero no sé si me fui mucho, divagué mucho con la respuesta, pero en el fondo No. cuando uno habla de inversión en Chile, en la gran industria del fondo, hay un aprendizaje muy importante que tiene que ver con los impactos territoriales y con las desregularizaciones que hay a nivel de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Pero también a nivel de inversiones más pequeñas se generan otros tipos de oportunidades y otros aprendizajes que han ido o que han estado sucediendo también en nuestro país. Pero así, si yo pudiera sintetizar, yo creo que no se trata de buenos ni malos, y probablemente ese es uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestros países respecto de la emergencia de conflictos y también a la polarización que se genera frente a los conflictos, porque se tienden a banderizar, lo ponen los malos, el sí y el no, contra, a favor, y esa situación efectivamente nos favorece que los conflictos se aborden de manera razonable y de manera democrática. Claro que sí. José Miguel, ¿qué nos dirías ahora en este contexto que está marcado justamente por este escenario que está pasando en el sur, ¿no? En el Cusco? Las inversiones privadas en Perú, ¿cómo la ves? Bueno, la verdad es más complicado, ¿no? Es aún más complicado que estaba antes. Yo creo que va a haber la necesidad de que se generen inversiones. O sea, se necesita generar trabajo, se necesita generar ingresos, reactivar la economía, pero vamos a encontrar en realidad los mismos escollos que teníamos antes. Y en ese sentido yo retomo lo mencionado por Angélica, ¿no? El territorio es clave, o sea, el territorio es fundamental. Yo debo contar que sentí lo mismo que tú has comentado en la Amazonía, cuando vas ahí y a veces lo único que quiere la gente es que los escuches.
Y no es necesidad de ir a la Amazonía, en mi tierra, en Arequipa, el año pasado, a Tía María, en un momento fuimos a ver lo que estaba pasando en Arequipa y Lima se veía bastante lejos de Arequipa. O sea, ya hablamos de la segunda ciudad del Perú, donde Arequipa te planteaba una agenda, entonces, escucha, esto es bastante distinto de cómo se veía desde Lima, ¿no? Entonces, imagínate los territorios rurales. Hace algunos meses estuvimos en una zona del Perú donde para llegar eran 14 horas en carretera y no había forma de llegar. O sea, era más fácil llegar, era igual llegar desde Lima que desde la capital del departamento. O sea, y no es el único caso, te hablo de la sierra, imagínate lo que es la Amazonía. A lo que voy es que si vas a hacer inversiones, el territorio te va a contestar. La gente te va a contestar, te va a decir, bueno, y para mis necesidades, ¿qué hay? Y ahora hay una necesidad adicional, que es cuidarse de la pandemia, cuidarse del COVID. Hay un convenio marco, hay un acuerdo donde tenemos varios millones de inversión en el desarrollo. El desarrollo dura 10, 15, 20, 25 años. Yo necesito mi bono humanitario ahora. Entonces, eso me lleva a pensar que si bien puede haber una oportunidad, porque hay que destrabar inversiones y hay que generar dinámica económica, vamos a tener que reforzar la idea de las dos cuerdas, ¿no? Yo le digo dos cuerdas, pero las dos vías, no sé. La vía que tiene el pie en el corto plazo, la vía que te asegura donaciones, que te asegura bonos humanitarios, que te asegura alguna entrada, algún aliciente para que las personas sientan de alguna manera algún apoyo inmediato, y también cómo vas sobre eso construyendo una mirada de sostenibilidad. O sea, cómo hablas de desarrollo, cómo haces inversiones en desarrollo sostenible, con corresponsabilidad, con enfoque multiactor, todo eso que sabemos bien que todos queremos, necesitamos apoyarlo también en acciones muy concretas que ayuden a paliar lo que la población necesita ahorita. Entonces, yo creo que eso es un escenario muy complejo, donde hay una oportunidad. Yo le digo las dos caras de una moneda, ¿no? Todo riesgo tiene una oportunidad. También podemos ver las dos caras de la luna. No sé cuál es el lado oscuro o el lado claro, pero la oportunidad tiene un riesgo, ¿no? Va a haber presupuesto en esto. Los gobiernos locales van a manejar una buena cantidad de presupuesto, y ya sabemos que los gobiernos locales son un reto en el Perú. ¿Cómo vamos a manejar eso? Bueno, tenemos que estar preparados para enfrentarlo, y lo que hemos vivido en estas semanas, en estos meses, no nos ayuda a vislumbrar un escenario muy optimista. Pero igual, todo riesgo también es una oportunidad. Entonces, bueno, sigamos conversando para ver cómo avanzamos. Gracias, gracias José Miguel. Federico, efectivamente tú has mencionado un tema importante. El precio del petróleo se fue al piso. Al Ecuador ahora están muy interesados en ingresar los proyectos mineros, ¿no? Varias compañías importantes están entrando a trabajar, a poder invertir en el Ecuador. ¿Cómo tú ves ese escenario para ellos, ¿no? en tu país? Mira, la realidad es que lo veo positivo. Recogería muchos puntos muy válidos de Angélica y de José Miguel. La realidad es que en este momento la recaudación tributaria que se prevé creo que en los 3 países es paupérrima. Y con eso hay una tendencia de entender de que no van a haber aportes sociales del Estado para poder apoyar a las regiones más distantes, más rurales, que también van a existir una serie de problemas de servicios sociales, de salud, en un futuro muy próximo, si no es que ya está sucediendo, como tú bien sabes, y como lo dijo José Miguel, la capacidad del Estado ha llegado a su punto de inestabilidad, ¿no? Con eso llega un punto de vista, y me enfoco en este momento más en el sector privado. Yo creo que el sector privado es el que tiene que tomar la vanguardia. No puede tomar la posición del Estado, jamás lo hará, pero sí puede modificar su filosofía de inversión. Esta puede ser una oportunidad muy grande para todos y puede resultar en una resolución de estos famosos conflictos sociales,
o puede ser la continuidad de lo que vemos en este momento. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de inversión extranjera y cuando hablamos del modus operandi que todavía continúa hasta el momento en los 3 países, hablamos de proyectos especialmente en el sector de recursos naturales, donde es una compañía X que va a un específico lugar y invierte, y su diálogo en su mayoría es con el Estado o con la región. Y cuando se habla de proyectos sociales, de donaciones, ahí el enfoque es comunitario. Yo creo que ahí es donde debe la cosa cambiar. Ahí es donde realmente tiene la oportunidad el sector privado para remover el suelo y dar una nueva modalidad de forma de hacer negocios. Lo hemos puesto un poco en práctica en nuestro proyecto en el Ecuador. Lo llamamos el modelo Guarinza. Y a lo que nos referimos con esto es de que no es que hayamos renunciado en nuestro contacto con el Estado. El Estado nos ha ayudado muchísimo en nuestro proceso de diálogo. Pero también entendemos las limitaciones que existen en este momento en toda América Latina de hasta cuándo puede el Estado proveer servicios, ¿cierto? Y qué tan limitantes pueden ser esos servicios. Es nuestra tarea como sector privado crear las oportunidades para que esta triple alianza entre Estado, empresa y comunidades puedan encontrar una forma participativa. Hay un grave problema en América Latina y no quiero meterme mucho en temas ideológicos, pero es el concepto de que el Estado debe proveer todo. Y al tener esa perspectiva, nos hemos olvidado de nuestra obligación cívica como individuos de participar en el desarrollo de nuestra propia comunidad o de nuestras propias regiones. Tenemos que buscar la forma de que nuestras comunidades, de que los individuos que participan en las compañías y en el Estado, tomen conciencia de que todos aportamos de cierta forma en el desarrollo y no es un tema simplemente de dejarlo al Estado. Y es por eso que sí le tengo mucha fe a lo que yo le llamo la democratización de la inversión extranjera. La participación de las comunidades, de las regiones en lo que sería la inversión extranjera. Encontrar métodos donde la inversión no sea simplemente una gran multicorporación entrando a un país, a una región y teniendo un diálogo solamente con el Estado. Aquí es donde la compañía, la empresa privada tiene que observar una mesa de diálogo, una mesa redonda, donde cada participante tiene mucho que ver con el tema y dialogar con ellos de una manera muy transparente y haciéndoles entender a cada uno de ellos que tienen mucho que ver con el proceso de esa inversión extranjera. Hay demasiados mundos paralelos. Queremos un Estado que alcance una capacidad perfecta para proveer todos esos servicios. Seamos realistas, eso no va a pasar. Y yo como empresa privada no voy a perder el tiempo esperando al Estado para que llegue a ese punto. Yo tengo que buscar una forma para poder actuar de inmediato y buscar soluciones. Y buscar soluciones que sean a largo plazo para que todos participen en esa solución. Entonces, a lo que voy con esto es que la inversión extranjera en realidad no se la puedo dejar promoverla y la forma en que va a participar no se la puedo dejar al Estado. Como empresa privada tengo que asumir un rol fundamental en la forma en que voy a modular y voy a invitar a los actores para que participen en esa mesa redonda, para que puedan aceptar y puedan ver la oportunidad que existe en esta inversión extranjera. Y creo que poco a poco nuestro modelo en el Ecuador está funcionando y está haciendo evidencia de esto. Lo dejo allí. Muchas gracias, Federico. Muy importante todo lo que mencionan ustedes respecto a la situación de la empresa, al rol de la empresa, al rol del Estado, también al rol de la sociedad civil. Pero en digamos, en este entorno que se va formando, ¿qué oportunidades vemos para cada uno? ¿Qué oportunidades vemos para la empresa, para la sociedad civil y para el Estado? Me gustaría que abordáramos esas miradas para buscar de alguna manera puntos, ¿no?, en común, puntos de encuentro a través de estas oportunidades. Ahora empezaremos por José Miguel, por favor. Bueno, ¿qué oportunidades? Como les decía hace un rato, las dos monedas, riesgo y oportunidad, pero
Yo me atrevería a plantear una oportunidad bastante general que tiene que ver con lo que ha mencionado Federico hace un rato, del rol de las empresas frente a las demandas, el rol del Estado, ¿no? Creo que la pandemia puede ayudar a aclarar algunas agendas que normalmente están muy imbrincadas, ¿no? Entonces, hoy hay una necesidad muy clara que tiene que ver con salud, y no solamente mascarillas y alcohol en gel, el acceso a agua segura, hay una serie de necesidades que tienen que ver con la salud y con la prevención de esta enfermedad, inclusive con la atención, que puede ayudar a limpiar esta agenda, ¿no? Esta agenda que se mezcla de la empresa haciendo una cosa, el Estado haciendo lo mismo, y la comunidad pidiéndole al Estado, a la empresa lo que tiene que pedir al Estado, y todas esas cosas tal vez puedan de alguna manera empezar a limpiarse, ordenarse, si usamos las urgencias que nos plantea el COVID, la urgencia que nos plantea la pandemia. No soy seguro si estoy siendo claro, pero me parece que esa es una oportunidad. Estoy viendo las preguntas que están planteando, inclusive en el chat, o en la sección de preguntas, y están hablando bastante de los actores, de cuáles son los actores, los terceros actores. Bueno, la agenda se puede limpiar. La agenda se puede limpiar si identificamos justamente cuáles son las demandas relevantes. Y en esta emergencia, en esta crisis, hay una urgencia de absoluta prioridad, ¿no? Entonces, eso me parece que es una oportunidad, donde las empresas pueden identificar dónde aportar y dónde colaborar con el Estado para, solucionando temas urgentes, plantear una mirada de desarrollo para adelante. Por ahí para empezar. Perdóname la interrupción, José Miguel, justamente en base a lo que decías, hablando también con algunos amigos que trabajan en empresas, ellos me decían, increíblemente, hasta hace algunos meses nosotros queríamos convencer a la comunidad de que tener un servicio, tener agua o tener alcantarillado era lo más importante para la comunidad, ¿no? Pese a que habían planteado tener otra clase de infraestructuras, un local comunal de 3 pisos que difícilmente iba a ser llenado. Entonces ya se estaban encontrando esos puntos en común. Ahora es importante tener agua y poder cubrir esos servicios necesarios, ¿no? Claro, la Amazonía, por ejemplo, la Amazonía había olvidada hace, bueno, décadas, si no generaciones. Entonces, hoy por hoy se plantean urgencias que no pueden esperar. O sea, no pueden esperar. Entonces, lo que plantea Federico hace un rato, el rol del Estado, el rol de la empresa. Ya la empresa no puede estar de espaldas, y más bien tienen que articularse en esta mirada tripartita nuevamente, comunidad, empresa, Estado. Hoy por hoy, afortunadamente, entre comillas si quieren, hay una urgencia una urgencia que atender. Y eso, de alguna manera, limpia la agenda y nos permite al menos dar un paso claro y no enredarnos como venimos haciéndolo en los últimos 10 años, ¿no? Con demandas de todo tipo, con agendas de todo tipo, todos sentados en una mesa hablando, todos a la vez, entonces y acordando todo a la vez. Creo que es una oportunidad para limpiar agendas y identificando roles. Gracias. Federico, ¿qué oportunidades ves desde tu mirada en este contexto? Peco de ser muy oportunista. Entonces, dentro de esto creo que todo es una buena oportunidad. Creo que todo es... Y prefiero morir así. Mira, te doy un ejemplo, lo que nos pasó en nuestra compañía, para que podamos utilizar un ejemplo actual. Nosotros suspendimos actividades hace 3 meses en función de lo que estaba ocurriendo mundialmente. Se nos acusó mucho de que habíamos originado un riesgo en contagiar a las comunidades por nuestras actividades. Y fuera de eso decidimos simplemente suspenderlo porque nos dimos cuenta que efectivamente podría haber un riesgo, por más de que monitoreamos y confirmamos de que nunca se dio un contagio en función de nuestras actividades. Hemos suspendido operaciones por ya 3 meses, ahora creo que ya son 4 y estamos por iniciar. Y ya hemos hablado con la comunidad y nos han pedido que regresemos, ellos. Y hemos decidido justamente ya iniciar este proceso de reinicio de operaciones. Y allí entra lo que acabamos de conversar.
o simplemente decidía iniciar sin ningún tipo de preocupación, inmediatamente argumentando que es la comunidad la que nos ha invitado de regreso. O tomábamos cierta responsabilidad entendiendo nuestras limitaciones de función. Y creo que hicimos eso. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una línea base. No era tan fácil entrar las operaciones sin entender cuál era el riesgo para las comunidades, para nuestros empleados y para aquellas partes que eran las terceras. Propusimos este estudio de línea base donde hemos invitado a los 400 miembros de la comunidad a que todos ellos tomen una prueba rápida de coronavirus. Y lógicamente nosotros no podíamos asumir eso, entonces invitamos al Ministerio de Salud para que puedan ellos tomar la posta, ¿no es cierto?, la autoridad de poder hacer este ejemplo de línea base y de esa manera comunidad y empresa entender muy bien con el Estado cómo encontrábamos a la comunidad antes del inicio de nuestras operaciones. Y esto, lógicamente, se hizo por medio de una conversación entre comunidad, entre Estado, como Ministerio de Salud, y empresa. Empresa, por su parte, reconociendo que era la entidad interesada en iniciar actividades y con el capital para poder invertir en esta idea. La comunidad, reconociendo su función de autoridad, pues es una comunidad rural y no existe una entidad de Estado que participe en el área. Y el Ministerio de Salud reconociendo que ella es la responsable. Entonces, hicimos el ejercicio, acabamos de terminarlo, entendemos muy bien ahora cuáles son los riesgos que tenemos y cada una de las partes ha asumido su responsabilidad en ese proceso. ¿Qué es lo que el Ministerio de Salud tiene que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder salvaguardar el bienestar de la comunidad y también de nuestros empleados? Y por otro lado, el Ministerio de Salud ha podido tiene la capacidad de tener un buen entendimiento de lo que ocurre en una comunidad que es rural en este momento. Eso es un ejemplo de, creo que las oportunidades que pueden existir y las que pueden dar a este tipo de participación de una alianza tripartita entre las tres agentes. Es cierto, existen también grandes riesgos, existen también grandes temores. Pero los temores solamente se pueden resolver con el diálogo, ¿no? Y creo que justamente esta intención de tratar de encontrar vías de diálogo pueden ser la oportunidad para encontrar estas soluciones entre las tres partes. Muchas gracias Federico. Angélica, cuéntanos qué oportunidades tú ves en estos temas en tu país, en Chile. Y yo creo que la principal oportunidad en estos tiempos es cómo podemos innovar, cómo podemos aprender y cambiar las cosas en lo que viene, ¿no? Sin embargo, también es un tremendo desafío. Y en ese marco yo creo que tanto Federico como José Miguel han avanzado en temas que también creo que van por ahí, va por ahí el camino, ¿no? Que es el tema del diálogo. Pero también un diálogo que no es en sí mismo la solución de todo, sino que requiere también que sea un diálogo facilitado. Conozco un poquito más la experiencia de Perú que la de Ecuador en términos de cómo se intentó institucionalizar estrategias de diálogo, ¿no? Y lo planteo porque justamente la pregunta que hay detrás de eso es quién, para qué y cómo se hace este proceso de diálogo. Y yo creo que ahí en nuestros países falta justamente una cultura de diálogo para la paz, una cultura de diálogo que tenga una estructura donde hayan profesionales que puedan ser capaces de conducir estrategias de diálogo. Los diálogos que se han generado en proyectos de inversión, en general son, si bien hay un tercero, pero en general hay un tercero que es financiado por la empresa en la mayoría de las ocasiones, por tanto, eso ya genera una cierta distorsión al espacio del diálogo.
dada la situación de crisis que tenemos hoy día en Chile, ha pasado una cosa que es bien interesante de mirar. Dada la coyuntura del hambre, que efectivamente es uno de los efectos de esta crisis que se ha manifestado brutalmente en esta última semana, por las situaciones de cesantía, etcétera, el hambre apareció como, no como una consigna, sino como una situación concreta. Y eso ha implicado que a nivel barrial se han retomado prácticas que fueron de la dictadura, que tenían que ver con estrategias de sobrevivencia, donde ponen lo colectivo al centro. En definitiva, yo creo que uno de los principales aprendizajes de esta pandemia es que uno no se salva solo, se requiere a la comunidad. ¿Ah? Y por lo tanto hay una oportunidad relevante en términos de cómo reconstruimos nuestras sociedades, cómo reconstruimos nuestros territorios, cómo reconstruimos nuestras comunidades. Porque no solamente somos tres actores, sino que hay un cuarto actor, que es la naturaleza. Y yo creo que la pandemia también nos ha evidenciado que la naturaleza es un actor relevante al que no siempre le pedimos permiso, al que a veces tratamos muy mal, a la que a veces tratamos muy mal si hablamos de la Pachamama. Y también dentro de esos actores comunitarios hay diversidad. Las comunidades indígenas en nuestros países son un actor relevante y en nuestro país en particular están muy al margen, están criminalizados varias organizaciones de ellos. Hoy día está un marching, huelga de hambre hace mucho tiempo, 72 días, y no es tema en las noticias, digamos, el marching Celestino Córdoba. Por lo tanto, las oportunidades están efectivamente en hacerse cargo que lo hemos hecho mal y lo hemos hecho bien. Que las empresas han cometido errores y que deben asumirlo, que en el territorio no hay solo una empresa, sino que hay muchas empresas, y ahí yo creo que hay una oportunidad importante para las empresas, que es la coordinación entre ellas. Mi experiencia, una de las últimas experiencias que tuve facilitando justamente el proceso de diálogo en un territorio que se llama Sierra Gorda, en el norte de nuestro país, donde hay 4 empresas mineras. Las 4 empresas mineras tenían su estupendo proceso de relacionamiento comunitario con sus programas de gestión, etcétera, etcétera, pero todos tenían más o menos los mismos objetivos: desarrollo local, apoyo a los emprendedores locales, etcétera. Entonces, ¿cómo la empresa privada no se anima a también a compartir con sus pares y hacer también, incluirlos dentro de las propuestas, de las estrategias de relacionamiento que tienen? Actuar de manera colectiva, ¿no? De manera colectiva, o sea, cada empresa, no quiero caricaturizar ni ridiculizar, pero en el fondo cada empresa se saca la foto con la comunidad, cuando sería mucho más interesante que se sacaran la foto todos juntos. ¿Ya? Y ahí sí voy y con esto termino, que hay un tema que es más de fondo y más estructural, que tiene que ver con lo planteó, no sé si José Miguel, con esta noción de desarrollo compartido, que por lo menos en la experiencia chilena ahí hay una debilidad, porque no, desde mi punto de vista, no hay una noción colectiva de lo que queremos como territorio, de cada uno de los territorios ni como país. Por tanto, como no hay un norte común, no hay un propósito común, las ideas y las buenas ideas, buenas intenciones, se desarticulan y se pierden en el camino. Entonces, ahí también hay una gran desafío, encuentro yo, que quizás es el principio, aunque de más largo plazo, que es construir los propósitos que tiene cada territorio de desarrollo, entre comillas, de lo que quieran en el fondo o tengan vocación de lograr. Gracias, Angélica. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas del público. Quisiera empezar por una pregunta para José Miguel. Preguntan, muchas instituciones públicas cuentan con oficinas de gestión social, pero hasta el momento no han podido resolver conflictos que tienen años. Por la experiencia que tú tienes, ¿se podría decir que están mal planteadas las estrategias que vienen aplicando estas oficinas para ayudar en la resolución del conflicto? Sí. Digo, no, sí, claro, o sea, yo creo que no es que hoy por hoy están equivocadas. Yo creo que hace 10 años se planteó una estrategia y creo que nada, se cumplió un objetivo con esa estrategia
que era promocionar el diálogo, abrir espacios de negociación, y nada. Yo creo que ese objetivo se cumplió, pero creo que ese modelo ya está agotado. Está agotado hace ya varios años, ¿no? El modelo en el que te toman una carretera, va a una comisión del Ejecutivo, forma un espacio de diálogo y termina firmando actas con algunos cientos o miles de millones comprometidos, sin saber, sin que el sector que tiene que implementar esos compromisos sepa que tiene que hacerlo, o supiese cómo va a cumplir esos compromisos. Yo creo que eso ha sido ya, ese modelo ya está agotado, ¿no? Y eso me lleva, hay varias preguntas en el chat que tienen que ver con esto, ¿no? Y me gusta la pregunta porque me permite plantear muy brevemente algunos temas al respecto. La idea de algunos atajos para el diálogo es imposible, porque vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir el error. No, en principio, para tener un diálogo necesitaríamos tener actores y contrapartes fuertes. El movimiento indígena en Bolivia, en Ecuador, es un movimiento indígena fuerte. En el Perú es absolutamente fragmentado. Entonces, es bien difícil generar espacios de diálogo sostenibles cuando tienes la fragmentación institucional que tenemos en el Perú. Y retomo mis palabras iniciales respecto al sistema político y al problema del sistema político. No hay capacidad de agregación de intereses. Y eso incluye los movimientos campesinos y movimientos indígenas. Entonces, y también los sindicales, hoy por hoy, ¿no? Que por más que la CGTP y la articulación sindical tenga una representación, el hecho es que no tienen una fuerza importante. Lo digo por mi experiencia en Perú y Ecuador, perdón, en Bolivia y en Ecuador, del movimiento indígena, sí hay un movimiento indígena nacional con institucionalidad nacional. En el Perú no lo hay. Entonces, hay federaciones, hay confederaciones, pero en realidad tú tienes federaciones en la Amazonía tienes federaciones de una comunidad. Somos la federación tal y es una comunidad. Entonces, todo está muy fragmentado. Entonces, si queremos hacer diálogo con atajos rápidos respecto, sin identificar a los actores, sentando a un ministro con el presidente del Frente de Defensa del diccionario Sopena que tengo al costado, el señor, el presidente del Frente de Defensa, ni siquiera es el presidente del Frente de la comunidad campesina. El señor, ¿quién lo eligió? ¿Quién eligió un presidente del Frente de Defensa? ¿Quién eligió al líder del comité de lucha del distrito tal? Un presidente de una comunidad campesina tiene una legitimidad que le da su junta directiva y su asamblea. Pero en muchos casos tenemos a ministros, viceministros, directores generales, primeros ministros, llegando a acuerdos con actores que no sabemos. Entonces, si el sistema está configurado de una manera que va a ayudar a solucionar problemas, yo creo que todavía no. Primero, hay que tener instituciones fuertes, actores fuertes, y hay que trabajar. El atajo no va a ayudar. Si no entendemos que hay problemas de fondo y queremos saltar la solución de esos problemas, vamos a caer en el mismo problema. Después, eso tiene que ver con el contenido del diálogo, ¿no? El diálogo en este enfoque ha venido persistentemente solo siendo solo siendo definido por la negociación. O sea, el diálogo era negociar cuánto lográbamos y cuánto no lográbamos, cada uno, un tira y afloje. Yo he escuchado gente del sistema, de este sistema, por decirle un nombre, porque en realidad formalmente no hay un sistema de gestión de conflictos o del diálogo, pero nada, orgullosamente jugando a decir cuánto le saco a la empresa, cuánto no, cuánto le regateo a la comunidad y cuánto no. O sea, ese no es el trabajo del diálogo como lo estamos entendiendo, en la medida de que el diálogo sea un mecanismo de relacionamiento con la comunidad entre ciudadanía y Estado. Entonces, creo que hay que darle otro contenido que tiene que ver con las cosas que ya había mencionado antes, la comunicación, o sea, todo un sistema que permita acercar el Estado a la ciudadanía. Y el territorio, ¿no? O sea, eso implica conocer el territorio, acercarse al territorio, generar confianza. Eso lo veíamos en empresa privada cuando hablábamos del relacionamiento, ¿no? Uno llega y de frente no dice, ya bueno, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres? Y toma, yo me llamo, no importa cómo me llame, toma, ¿cuánto quieres? ¿Quieres esto? No, creo que en realidad en la dinámica de la confianza uno tiene que presentarse, decir qué voy a hacer, qué quiero hacer, ir ganando la confianza hasta que uno se compromete a algo y después de comprometerse a algo lo cumple. Entonces, hoy por hoy todos son atajos, todos somos bomberos que saltamos de una crisis que apagamos rápidamente y pasamos a otro incendio que apagamos rápidamente, no importa si dejamos brasas encendidas o no, no importa si sopla viento para que se cargue el fuego de nuevo, no importa si el fuego va a aparecer por otro lado, no, vamos saltando y saltando.
necesitamos repensar el sistema, la estrategia de conflictos desde el Estado, y lo conversaba con un amigo hoy por la mañana que está presente en la reunión hoy, respecto a que el Estado, hablando del Estado, tiene herramientas a su disposición, tiene un aparato descentralizado, tiene todos los trabajadores del Ministerio de Agricultura y sus diferentes programas, tiene todo el sistema de gobierno interior. Hablo del Perú, perdonen que me siente en el Perú porque no conozco el caso ecuatoriano y chileno al detalle como para mencionarlo, pero el sistema de gobierno interior en el Perú, hablo de los prefectos, los subprefectos provinciales, los subprefectos distritales, los tenientes gobernadores, son un aparato enorme que debería ayudarte a acercarte, a conocer, a dialogar, a comunicar, también a recoger percepciones, información del territorio. Es un aparato enorme, pero no está siendo usado. Entonces, yo creo que no estoy proponiendo un gobierno totalitario, represivo, que coopta todas las conciencias de la población. No, pero estoy proponiendo un Estado que pueda gobernar cuando no siquiera tiene un partido político en el Congreso. O sea, ni siquiera tiene representación congresal este gobierno. Nuestro gobierno no tiene representación congresal. Entonces, es muy difícil gobernar así. Entonces, lo que planteamos es un sistema usando los recursos que se tiene. Si la pregunta fue sencilla y la respuesta era bien fácil, pero nada, nadie me creyó que esa era la respuesta era sí. Gracias, José Miguel. Una pregunta para Federico. Federico, esto, digamos, se refiere a las ONGs ambientalistas, ¿no? Se señala qué posición debería adoptarse frente a las ONGs ambientalistas. Bueno, ya están, digamos, titulando, ¿no? Algunas ONGs, exacto, que defienden, digamos, recursos ambientales, ¿no? Que muchas veces se oponen a los proyectos extractivos, ¿no? ¿Qué opinas, Federico? Yo creo que se tiene que tomar de una forma constructiva. Hay que ser bastante claros en lo que Angélica mencionó al inicio de esta sección de la entrevista, ¿no? Y es la responsabilidad de nuestra industria de de asumir sus responsabilidades y entender muy bien que la situación en la cual nos encontramos es por nuestra propia culpa, y me refiero al sector minero, ¿no? Y enhorabuena que existen las ONGs, las medioambientalistas, enhorabuena que existen estas organizaciones que preocupan y que dan a entender la preocupación de un sector de la civil, del civil society, civil society, ¿cómo se dice eso? Sociedad civil. Gracias, de la sociedad civil en el mundo, porque sin tenerlas no podríamos realmente reaccionar. Y es evidente de que el sector minero, así como otros sectores, han activado, han cambiado en función de los aportes que han dado las ONGs, en este caso las medioambientalistas. Ahora, si estas ONGs tienen un propósito o un manejo de sus actividades que no es ético, eso tiene que ser levantado, eso tiene que ser inmediatamente mencionado, pero eso es obvio. Si me permites, Elinor, solamente quería saltar un poco a la pregunta que respondió José Miguel, porque me pareció muy, muy interesante y también relacionando un poco lo que mencionó Angélica. Claro. Mira, Angélica, y si me permites, Angélica, solamente voy a mencionar un tramo de lo que dijiste, me corrijas si estoy equivocado, pero me pareció muy interesante la conversación que existe en Chile. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace unos 5 años, donde existía un gran debate por la oportunidad de una hidroeléctrica en el sur del país. Y realmente hubo un diálogo general sobre la preocupación medioambiental que esto generaría, ¿no? Y fue una gran charla que se pudo ver por medio de periódicos y por medio de sectores civiles, todos participativos. Y he ahí una buena demostración de un diálogo que, por más de que existe conflicto, es positivo porque lógicamente permite escuchar a diferentes partes. Y por otro lado, como bien habla José Miguel, de la desestructuración de estas entidades estatales en diferentes regiones en el Perú, por ejemplo, donde existe una burocracia
tan complicada, tan compleja y al mismo tiempo tan poco funcionante, ¿no? Me deja ver, por lo menos a mí como sector privado, y nuevamente para enfatizar lo que dije antes, la necesidad de nuestro sector, del sector privado, de poder entrar y activar esas conversaciones. Como lo dije, y disculpe si lo tengo que repetir, no puedo perder mi tiempo esperando que el Estado se organice. No puedo perder el tiempo esperando de que eh, haya una estructura necesaria para poder obedecer a lo que es necesario. Dentro de mi experiencia en América del Norte, lo que estamos evidenciando en el Perú, en el Ecuador. O en el caso puntual de ustedes que saquen una ley de consulta previa, ¿no? Precisamente. Mira, en Canadá, los temas que estamos viendo en este momento, yo los he visto en los últimos 10 años. No es diferente. Las comunidades, los sectores rurales se lamentan, se quejan de no ser escuchados. Levantan la voz porque lógicamente de otra forma se olvidan de ellos y los beneficios que se mantienen en las ciudades urbanas. Esto no es novedad. El tema teórico de la resolución de conflictos y del tema de la gestión de conflictos no ha cambiado. Es la misma. Somos los mismos seres humanos y no hemos lamentablemente evolucionado mucho para poder haber una forma cambiante de la negociación y de la forma de gerenciar los conflictos. Lo que sí existe es un cambio en la realidad de cada estructura. Y aquí en Canadá, por ejemplo, lo que ha pasado es que muchas de estas comunidades indígenas han renunciado a la esperanza de que el Estado llegue a un punto de poder velar por sus intereses y han decidido que ellos mismos van a velar por los suyos. Entonces, nuevamente, es un proceso evolutivo de la discusión del desarrollo de los recursos naturales, de la forma en que se dialoga entre Estado, ONG y empresas y para poder formalizar más gestiones de provecho para todos. Entonces, creo que dentro de todo no estamos yendo por un mal camino, pero lógicamente sí se va a requerir alguna forma de actividad para poder promover que la empresa privada y las comunidades tomen cierta prioridad en los asuntos que van más adelante. Claro que sí, Federico. Muchas gracias. Angélica, una pregunta para ti. Desde mi conocimiento, en Chile no hay elementos de conflicto con comunidades indígenas en la minería. ¿Esto es así? ¿Hay alguna discusión actual sobre temas de consulta previa en Chile? ¿Dice que no hay antecedentes de conflictos con comunidades indígenas? ¿O qué hay? Sí, perdón. La pregunta es si en Chile existen comunidades indígenas y si hay una discusión actual sobre consulta previa en Chile. Sí. Como les comenté, como contexto, las comunidades indígenas o los pueblos originarios en Chile se reconocen desde el principio de los 90 y recién desde el año 2012, como ya un poquito más regular, se empezó a implementar el 169 de la OIT, el convenio 169, que eso ha implicado en el fondo impulsar procesos de consulta previa a las comunidades indígenas a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso ha implicado una serie, o ha manifestado o puesto de manifiesto una serie de, han habido muchos conflictos en donde uno de los actores involucrados han sido comunidades indígenas vinculadas con la minería en el norte, vinculados con las forestales hacia el sur en las comunidades mapuche, hacia el norte en comunidades aymara y atacameña, collas también. Hay harto antecedente, hay harto aprendizaje respecto también de los conflictos de comunidad indígena con la industria minera, que ha implicado cambios importantes también de actitudes y de prácticas de la industria minera. En procesos también, la mayoría de las industrias mineras en el norte de Chile empezaron sus operaciones o sus construcciones cuando el sistema de evaluación de impacto ambiental está en una etapa muy preliminar, muy previa, por lo tanto, varios de ellos no pasaron acusosamente por una evaluación ambiental o pasaron de manera voluntaria.
algunos proyectos mineros emblemáticos. Y eso implicó conflictos un poquito más retardados en el tiempo, ¿ya? Y también, como lo señalaban ambos, con cambios de práctica. En Chile se usó mucho como caricatura o como realidad en el fondo el señor del maletín, que en el fondo el señor de la empresa que va con su maletín con plata y finalmente transa con las comunidades, con alguna de sus dirigentes, la licencia social, entre comillas, para operar de la industria, pero con una muy mala práctica. Y esas malas prácticas que han sido reconocidas en general por varias de las industrias mineras y que han intentado también cambiarlas, cuentan con en la mirada, con ese pecado original, ¿no? Que ha costado un poquito revertir, pero hay intentos, sin embargo también está la sensación desde las comunidades indígenas de un maltrato histórico. Por lo tanto también ahí hay mucho daño, ¿no? Que tiene que ver no solamente con las empresas privadas, sino que también con el rol del Estado respecto a la dignidad de los pueblos originarios. Entonces, nuevamente se complejiza el análisis porque también hay una cosmovisión distinta de cómo es el entorno, ¿no? Federico hizo aludió, me imagino, al proyecto al hidroeléctrico en la Patagonia, pero previo a eso hubo a inicio de los años 2000 un gran proyecto hidroeléctrico que fue Ralco, que puso ahí inicialmente, a fines del 99-2000, manifestó la diferencia de la cosmovisión de las comunidades mapuches con la industria eléctrica, ¿no? Pues en el fondo implicaba inundar un cementerio mapuche. Entonces, finalmente se inundó, también se les otorgó mucho incentivo económico, pero eso es el resultado, pero dentro del proceso lo que estuvo siempre en conflicto y que no se pudo abordar ni llegar a acuerdos, ni menos negociar, porque es innegociable, digamos, entender ese entorno como parte de tu vida versus un negocio, digamos, por mucho que trajera desarrollo y electricidad y todo lo que implicaban, sin ponerlo como en negativo, digamos, la actividad industrial, pero son distintas cosmovisiones. Y ahí hay un desafío importante y claro que han habido muchos y hay muchos conflictos todavía que involucran a comunidades indígenas. Gracias, Angélica. Bueno, ya estamos llegando, ya hemos sobrepasado el tiempo. Ha estado muy interesante la conversación. Sin embargo, me quiero permitir simplemente una preguntita muy concreta para cada uno. ¿Cómo la ven? ¿Qué cosa creen que viene ahora en nuestro país, ¿no? De una manera muy cortita y muy sucinta. José Miguel, por favor. Yo creo que es difícil lo que viene. Es difícil en la materia de lo que estamos conversando nosotros ahora, ¿no? Que es la conflictividad social. Yo creo que las empresas van a enfrentar un escenario con problemas internos, con sus trabajadores, sus mismos trabajadores con el riesgo de contagio y todo lo que implica, de hecho hay una pregunta específica sobre el asunto de trabajadores locales y lo que implica manejar trabajadores con riesgos de seguridad y de salud ocupacional. Eso va a ser un tema importante. La misma demanda de nuevos apoyos vinculados a salud que van a pasar por las empresas y por el Estado, lo estamos viendo hoy en el sur específicamente, y los antiguos argumentos antimineros, entre comillas, o antiextractivistas, o antiinversión, entre comillas también, recargados con una nueva agenda, condimentados con un poco, con nueva sazón, ¿no? Y no estoy siendo, o sea, no quiero que parezca que me estoy burlando, no, esa no es la idea, simplemente que hay una recarga de argumentos debido al contexto, entonces eso va a ser más complicado, nuevamente, y el compromiso crónico, la falta de cumplimiento crónica de parte del Estado, de los compromisos que se tienen pendientes, todo eso marca una agenda bien complicada, y también el escenario político en el Perú, el escenario electoral, ¿no? O sea, también hay una pregunta ahí metida en el chat. Yo creo que es un escenario bien complejo el que se viene, y ahí el diálogo tenemos que entenderlo. Suena raro que haya
hablado mal del diálogo aparentemente a lo largo de toda la conversa cuando he fungido de autoridad en el diálogo, pero con lo que me peleo es con la negociación. Reducir el diálogo a la negociación. Eso no es lo que necesitamos ahora. Hay una parte que es negociación, pero hay otra parte que es inclusive conocer las necesidades para poder atenderlas como deben ser. O sea, todo lo que llamamos consulta, todo lo que llamamos participación es parte del diálogo. Entonces, eso es lo importante, hay que concentrarnos en esa parte. Y las empresas, un poco contestando también el comentario de Federico, a lo mejor no tienen que esperar, pero tienen que ayudar al Estado a llegar y a cumplir su rol, porque no les va a alcanzar. A la empresa sola no le alcanza, los problemas son muy grandes. Y la agenda del diálogo, inclusive la negociación, si no la limpias, fracasa. O sea, todos los ejemplos, estoy seguro, todos los ejemplos de negociación exitosa que conocemos es con una agenda de negociación limpia. No cuando tenemos conflictos metidos con agendas de terceros, con agendas legítimas, con agendas medioambientales, con agendas de educación, de salud. Está bien, cuando tenemos claras las agendas podemos empezar a trabajar de una mejor manera, ¿no? Entonces, yo diría que el escenario es difícil, igual, como les decía, los riesgos tienen oportunidades. La idea, cierro con eso, la posibilidad de limpiar las agendas, yo creo que está ahora en la mesa. Limpiar las agendas de las demandas y las agendas de los roles, de empresa, de comunidad y de Estado. Gracias, José Miguel. Federico, ¿cómo ves la situación en Ecuador? Dependiendo de las gafas con que veo el asunto. Si lo veo como empresa privada, creo que efectivamente hay una gran oportunidad para poder inyectar una inversión y ver una disposición inmediata del Estado de activar oportunidades para esa inversión. Si también lo veo como empresa privada y veo hasta qué punto puedo contar con el Estado para mis inversiones, me quedo con un poco de entendimiento de que hay un riesgo, en el Ecuador de que se aceleren la invitación a la inversión extranjera sin tener ciertos mecanismos listos para que esa inversión sea apropiadamente un regreso a los accionistas. No obstante, creo que también hay un entendimiento del Estado, del gobierno ecuatoriano, de que la minería es la alternativa del Estado ecuatoriano para poder tener una expectativa de proveer servicios a sus poblaciones. Entonces, soy optimista porque hay un entendimiento de la necesidad. Soy optimista porque hay un reconocimiento de que el sector minero es una oportunidad para el Ecuador, pero también me quedo con un grado de preocupación, porque lógicamente es mucho trabajo el que está adelante y confío en las entidades, en este momento del Estado ecuatoriano, para que puedan ayudarnos a hacerlo mejor en el sentido de cómo la inversión va a funcionar en el país. Gracias, Federico. Angélica, ¿cómo ves la situación en Chile? Merece un suspiro largo esa pregunta. Coincido con ambos en términos genéricos, pero en particular en Chile también yo creo que tenemos una oportunidad por delante que tiene que ver con la esperanza del cambio de la Constitución, ¿no? Y con generar un proceso constituyente que sea lo más transparente y democrático posible, que en el fondo hagamos un nuevo contrato social entre los distintos actores de nuestro país. Algunos dirán la Constitución es algo muy lejano, pero en estos días a nosotros se nos ha hecho evidente que la Constitución que le damos a la dictadura es la que está poniendo trabas a muchos de las demandas de la ciudadanía y a los derechos que tenemos postergados en términos sociales. Por tanto, si soy optimista porque tengo un lado bien pesimista también que quiero aplacar, pero para que prime el optimismo en términos de que yo creo que no podría ser de otra manera que estos procesos nos generen aprendizaje para enfrentar con altura de mira lo que viene en nuestra sociedad. Por lo tanto, la posibilidad de generar un proceso lo más abierto, transparente posible y participativo que implique cambio en las estructuras de la sociedad chilena es la esperanza, es el norte. Muchas gracias, Angélica. Agradecemos a todos nuestros panelistas por habernos brindado su tiempo,
por la extensión en el tiempo, ¿no? El tema ha estado súper interesante, no hemos querido parar de conversar y les pedimos disculpas a los que han mandado sus preguntas. He tratado de juntarlas algunas y he estado pasándoselas también a los panelistas de alguna forma para que puedan ayudarnos a absolverlas y que todos estén contentos y satisfechos. Les agradecemos también a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Y nada más, invitarlos al próximo Café Social. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Elinor. Gracias, Melanie. Muchas gracias, Elinor. Elinor, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.